Bueno, el propósito de este video es mostrar cómo funciona una tarjeta Baldor, que es una tarjeta de control para máquinas de corriente directa. Este es el modelo, el BC142. Esta es la tarjeta que tenemos, ¿sí? En donde el devanado de campo, como tiene mucho voltaje, lo reducimos con una resistencia, ¿sí? Entonces, vamos a probarla, energizarla. Este tipo de tarjetas, la BC142, se necesita conectar para activar o desactivar su operación un simple cortocircuito o para el freno, un interruptor que lo vamos a conectar, ¿sí? Así directamente, quitamos el corto o ponemos el corto, ¿sí? El devanado de campo, que es se va a conectar al shunt. ¿Por qué el shunt? Porque como se alimenta a 220, va a generar más o menos 280 más la caída de tensión a resistencia. Entonces tiene que conectar inclusive el rheostato, ¿sí? El rheostato que tenemos para regresar al devanado de campo, ¿sí? Entonces, y aquí se conectaría la armadura. Para conectar la armadura, simplemente no tiene cambio de giro, se conecta a las puntas de la armadura internamente para que no exceda el voltaje y la corriente. Adentro tiene ciertos potenciómetros que son como estos, que nos permitirán el control y manipulación de la misma. Y además vamos a necesitar un potenciómetro. Podemos utilizar o podemos utilizar uno externo. Bueno, ahora también vamos a tratar de conectar un voltmétro, todo es en corriente alterna, y un amperímetro. Esto para ver y verificar que efectivamente funciona a las condiciones que marca el fabricante. Entonces ya estamos midiendo voltaje y estamos midiendo corriente que entra a nuestra tarjeta, ¿sí? Lo vamos a meter en una fuente variable para verificar cuánta voltaje y corriente están consumiendo. ¿Cuándo sabemos que esta tarjeta ya empieza a funcionar? Pues muy sencillo. Vamos a hacer una prueba en donde tenemos control del voltaje y vamos a ir, está conectado a la referencia interna. Hasta que la referencia interna se mantenga, ¿sí? Tenga un valor de voltaje constante, significa que internamente ya se alimentó toda la tarjeta, y aunque tenga variación de voltaje hacia arriba, siempre se va a mantener regulada. Entonces tenemos voltaje y corriente 0 y empezamos a subir poco a poco. Por ejemplo, ahí tenemos 22 volts, ¿sí? Ahí tenemos 26 volts. Corriente muy poca, pero ya estamos teniendo voltaje interno, ¿sí? Entonces ese voltaje se tiene que establecer en aproximadamente 10 o 9 volts. Ya tenemos un flujo de corriente significativo y voltaje 87 volts. Acordémonos que según el fabricante a 280, a 180 más o menos ya empieza a trabajar, o 208. Ya tenemos 2 volts, 2.3 a 136 volts. La corriente se mantiene, ¿sí? Ya incluso empieza a trabajar y tenemos un voltaje regulado de 5 volts. Si nosotros quisiéramos pararlo, pues sencillamente hacemos el cortocircuito y podemos seguir observando, pero ya a los 173 volts
en un voltaje de 2.7 ya está operando, ¿sí? Entonces nuevamente, si yo corto, yo puedo mover el potenciómetro y puedo variar la velocidad. ¿Sí? Pero no está operando como se debe. Va a subir un poquito más de voltaje, 180, y ya el voltaje interno no cambia, ¿sí? Se mantiene en 5 volts. Ya tengo 200, entonces tiene que mantenerse un voltaje de 5 volts, ¿no? Entonces, si yo muevo la perilla, cambia de velocidad. Si yo bajo el voltaje, ¿sí? Cambia la velocidad, ¿sí? Entonces prácticamente a 220, ¿sí? 215 ya estaría operando correctamente, ¿sí? Nuevamente, si pongo el freno, ¿sí? Si lo quito, ¿sí? Empieza a trabajar. Espero les sirva para realizar su control de este tipo de tarjetas.